Bienvenidos al canal y bienvenidos a este primer tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a jugar Arboretum. Arboretum es un juego de 2 a 4 jugadores y de duración de unos 30 minutos aproximadamente, diseñado por Dan Casar e ilustrado por Beethoven. La temática de este juego es que cada jugador tendrá que construir un Arboretum y el que construya el mejor Arboretum gana el juego. Es un juego que, a pesar de que la temática pueda evocarnos mucha tranquilidad, en realidad es muy competitivo y exige mucho. En el buen sentido, porque las reglas son extremadamente sencillas, pero la estrategia hay que pensarla bien. A mí me gusta mucho, sobre todo a 2 jugadores, porque lo vuelve muy competitivo. Es un juego que cualquier persona puede aprender a jugar, pero que a quienes les gusta la estrategia o los juegos tensos, competitivos, les puede gustar mucho este juego. Entonces yo se los recomiendo y espero que les guste el tutorial. El juego consta de 80 cartas, son 10 árboles y cada árbol va numerado del número 1 al 8. Para jugar el juego de 4 personas utilizaremos todas las cartas del juego. Si queremos jugar un juego de 3 personas, únicamente utilizaremos 8 árboles a nuestra elección. Y por otro lado, si queremos un juego de 2 personas, únicamente utilizaremos 6 árboles a nuestra elección. En el ejemplo de hoy, utilizaremos la distribución para 2 jugadores, por lo que utilizaremos únicamente 6 especies de árbol. El jugador inicial será aquella persona que haya regado una planta más recientemente. Para nuestra preparación inicial vamos a tomar todas las especies de árboles y las vamos a mezclar en un solo mazo, y barajeamos bien. Una vez que terminemos de barajear, dejamos todas las cartas en el centro de la mesa y esta será nuestra pila de robo. De esta pila central repartiremos 7 cartas a cada jugador. En este ejemplo nos tocó esta mano. Tenemos un 1 y 2 de sauce, un 1 de flamboyán o tabachín como se le conoce en México, un roble 4, una acacia 4 y unos pinos en número 1 y 8. Un turno de Arboretum es muy sencillo. Son 3 fases. La primera es robar 2 cartas, la segunda, jugar una carta en nuestro Arboretum y la tercera, descartar una carta. En la primera fase de robar cartas, las cartas las podemos robar de la pila central o indistintamente de cualquier pila de descarte de los jugadores. La segunda fase es jugar una carta en nuestra área de Arboretum, que más adelante explicaremos cómo se juega. Y la tercera fase es que una vez que hayamos jugado una carta, descartamos una carta formando nuestra pila de descartes. Ahora explicaremos un poco más a detalle los 3 pasos de un turno. En cuanto a robar cartas, como ya se explicó, se pueden robar 2 cartas indistintamente de la pila central o también de las pilas de descarte de cada uno de los jugadores, siempre y cuando sea la carta que está hasta arriba de esas pilas de descarte. Como en este ejemplo todavía no hay pilas de descarte, robaremos las 2 cartas de la pila central, sacando en este caso un pino 7 y un sauce 8. El siguiente paso es jugar una carta en nuestra área de juego, que será nuestro Arboretum. En este ejemplo jugaremos el sauce número 2 y descartaremos la acacia número 4, formando así nuestro Arboretum y nuestra pila de descarte respectivamente. Y así de sencillo ha terminado nuestro turno. Ahora toca su turno al jugador número 2, quien tiene esta mano. Este jugador ya puede robar tanto de la pila central de robo como de la pila de descarte del jugador 1, que consistiría en esa acacia de número 4. Pero como no le conviene, decide sacar de la pila central, logrando sacar el sauce 7 y el flamboyán número 7. Por lo que decide jugar después su flamboyán número 3 y descartar su cerezo número 6. De nuevo es el turno del primer jugador y tiene la opción de robar cartas al principio de su turno de 3 lugares distintos, de su propio descarte, de la pila principal o del propio descarte del jugador número 2.
En este ejemplo, el jugador 1 decide robar una carta del mazo principal y ahora que ve que es un cerezo 1, decide que tal vez le convenga tener el cerezo número 6 del jugador rival, por lo que lo toma. Ahora decide jugar su sauce 1, el cual tiene que colocar ortogonalmente a cualquiera de las cartas que ya hubiera jugado, en este caso el sauce 2. Nunca debe jugarla diagonalmente, siempre de forma ortogonal. Finalmente decide descartar un roble 4. Nuevamente es el turno del jugador número 2, quien decide primero robar la carta del descarte de su adversario y después decide robar una carta de la pila central. Ahora manda su roble 2 a formar parte de su arboretum y manda su pino 2 a su área de descarte. Y finalmente en este ejemplo, en su tercer turno, el jugador 1 decide robar ambas cartas de las pilas de descarte. Juega el pino 1 y vuelve a descartar la acacia 4. Y así los jugadores continuarán alternándose en sus turnos hasta que uno de ellos tome la última carta del mazo central, con lo cual solo deberá concluir su turno y el juego concluirá dando paso a la fase de puntuación. Y para ejemplificarlo, el jugador activo toma la última carta de la pila central, pudiendo también tomar las respectivas cartas de las pilas de descarte. Juega su carta y se descarta de su carta, dando con ello finalización al juego y entrando en la fase de puntuación. Previo a hacer el conteo de puntuación, debemos determinar qué jugador tiene derecho a puntuar cada árbol, por lo que solo uno de los dos podrá obtener puntos por cada especie. Así, el jugador que repartió las cartas toma el bloque de puntuación y deberán ir mencionando cada una de las especies que están en juego. Y en cada una, cada jugador deberá comparar las cartas que tiene en la mano de esa misma especie. El que sume más puntos entre sus cartas del mismo tipo es quien tiene derecho a puntuar ese árbol en su arboretum. En este ejemplo comenzaremos por ver quién de los dos puede puntuar el pino. Y así tenemos que el jugador número 1 tiene 8 puntos, ya que se quedó con una carta 5 y una carta 3 de pino. Mientras que el jugador 2 guardó en su mano un pino 4 y un pino 7 para sumar un total de 11 puntos en ese tipo de árbol, por lo cual se ha ganado el derecho de puntuarlo. Pero, aunque ganó el derecho de puntuar el pino, no colocó ninguno en su arboretum, por lo que no hará ningún punto de pinos. Sin embargo, sí logró que el jugador 1 no puntuara sus pinos. Para determinar el derecho que tiene un jugador a puntuar la acacia, se hará de la misma forma que hicimos con el pino. El jugador número 1 guardó en su mano una acacia número 4, mientras que el jugador número 2 guardó en su mano una acacia número 8 y una acacia número 5, dando un total de 13 puntos, con lo que gana el derecho de puntuar la acacia. Y el mismo proceso se hará para cada uno de los árboles que estén en juego. Un árbol puntúa siempre que haya una ruta ortogonal entre una carta de una especie y otra de la misma especie, empezando y terminando con ese mismo tipo de árbol, sin importar que haya otras especies en medio de la ruta. La ruta siempre debe ser ascendente, empezando por el número más chico y terminando con el mayor, aunque no tiene que ser de números consecutivos, como en el ejemplo que se salta del sauce 3 al sauce 5, cumpliendo con ello los requisitos de que sigue números ascendentes aunque no sean consecutivos. Así, una ruta vale un punto por cada árbol que contenga, más un punto adicional si la ruta empieza con un número 1 y 2 puntos adicionales si termina con un 8. Además, si el jugador tiene dos rutas posibles que seguir, como en el ejemplo, deberá elegir una sola de ellas para puntuar. En el ejemplo, la primera ruta valdría 1, 2, 3, 4, 5 puntos, más un punto por empezar en un número 1, para un total de 6 puntos. La segunda ruta vale 4 puntos, uno por cada árbol, más un punto por comenzar en el 1, más 2 puntos por terminar en 8, para un total de 7 puntos de victoria. Al jugador le convendrá elegir puntuar la segunda ruta. Otra forma de puntuación es cuando toda la ruta se compone de 4 árboles o más.
todos de la misma especie. En ese caso se cuenta el número de árboles y se multiplica por 2, y solo después se suman los puntos de los números 1 u 8 que contenga la ruta. En esta ruta de sauces contamos el número de árboles, que es 4, lo multiplicamos por 2 para un total de 8 puntos y al último sumamos el punto del árbol 1 para un total de 9 puntos. Ya que aprendimos a puntuar, vamos a sacar la puntuación de ambos jugadores, empezando por el pino. El jugador 1 dejó en su mano 8 puntos de pino, mientras que el jugador 2 dejó en su mano 11 puntos de pino. Por lo tanto, el jugador 2 tiene el derecho exclusivo de puntuar el pino, y aunque no hace puntos porque no tiene rutas, sí evita que el jugador 1 puntúe sus rutas de pino. Anotamos 0 puntos para cada jugador. En cuanto a la acacia, el jugador 2 dejó 13 puntos en su mano, mientras que el jugador 1 dejó 4 puntos en su mano, por lo que el jugador 2 puntuará la acacia, haciendo 6 puntos con esa especie, porque su ruta es de 5 árboles y empieza con la acacia 1. Anotamos 6 puntos para el jugador 2. Puntuando el cerezo, el jugador 1 dejó en su mano un cerezo 7 y el jugador 2 se dejó un cerezo 6, por lo que aunque el jugador 2 haya hecho una ruta con cerezos, no puntúa porque el jugador 1 ganó el derecho de puntuarlos. Nuevamente en este árbol también quedan en ceros. Un caso que se me estaba olvidando comentarles es el siguiente. Cuando un jugador guarda en su mano un 1 de una especie, ese 1 anula cualquier 8 que tenga otro jugador en su mano. En este ejemplo, el roble 1 que guardó el jugador 1 anula al roble 8 que guardó el jugador número 2. Así el derecho de puntuar lo gana el jugador número 1 porque juntó un punto de robles en su mano, mientras que el jugador 2 no juntó ningún punto al haberse anulado su 8. Y ya que el jugador 1 no tiene robles en su arboretum, vuelven a quedar en ceros. En caso de que los jugadores empaten en los valores de las cartas de su mano, todos los empatados puntúan, y en el caso de que ningún jugador hubiera guardado cartas de determinada especie, todos pueden puntuar por dicha especie. Así, ninguno de estos jugadores guardó cartas de flamboyán en su mano, por lo que ambos pueden puntuar por ese árbol. Teniendo así que el jugador 1 anota 3 puntos por su cadena de 3, y el jugador 2 anota 5 puntos por su cadena de 3 terminada en carta 8. En cuanto al sauce, el jugador número 1 guardó una carta 6 de sauce y el jugador número 2 no guardó ninguna carta. Por lo tanto, el jugador 1 tiene el derecho de puntuar el sauce. Puntúa 1, 2, 3, 4, multiplicado por 2 son 8 puntos, más 1 por empezar en 1 son 9. Y así ha terminado el juego con una victoria 12-11 a favor del jugador 1. Cuéntame, ¿qué te parece este juego? Y bueno, si ya viste el tutorial, me gustaría conocer tu opinión, si ya has jugado este juego, si te parece que es bueno. A mí en lo personal me parece que Arboretum tiene dos factores que lo hacen buen juego. El primero es que son reglas muy simples. Yo los llamo estos juegos de 3 reglas, ¿no? Bueno, aunque sea un poco más, pero así les llamo yo, casi 3 reglas. Por lo cual cualquier persona casi pues puede entrar a jugarle. O sea, puedes invitar a quien sea a jugarlo. Y el segundo factor que tiene, que me parece que lo hace buen juego, es que no por la simplicidad en las reglas significa que sea simplón en cuanto a la táctica, en cuanto a la estrategia, en cuanto a la exigencia que le da al jugador, lo cual lo convierte en un juego elegante. A mí me parece que esos dos factores juntos lo hacen un juego elegante. Bueno, no tengo mucho más que decir. Para mí su mejor número, como ya lo dije, es a 2 jugadores, porque me parece que es cuando más cosas se pueden deducir, cuando más cerrado está y cuando tiene las decisiones más difíciles que tienes que hacer. Entonces, pues bueno, me interesaría conocer tu opinión y cualquier cosa que quieras decirle al canal, pues me servirá para hacer mejores videos. Espero que dejes tu like y te suscribas al canal. Gracias.